Listo, bueno, buenas noches. Mi nombre es Diana Catalina Sierra Álvarez. Yo soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y en la noche de hoy vamos a hablar de glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, para comenzar, tenemos el contenido de esta charla. Vamos a hablar inicialmente, vamos a hablar, pues, dar la introducción, vamos a hablar un poco de la epidemiología, la fisiología y la patogénesis, cuál es la presentación clínica de esta patología, cómo hacemos su diagnóstico, el manejo inicialmente farmacológico y vamos a hablar un poco del manejo quirúrgico. Entonces, para comenzar a modo de introducción, entonces es importante tener en cuenta que el glaucoma es una neuropatía óptica progresiva, la cual se caracteriza por la excavación o ahuecamiento del disco óptico. También vamos a encontrar que puede haber una degeneración apoptótica de las células ganglionares de la retina y vamos a encontrar que va a haber una pérdida de la visión correspondiente. Entonces, es importante tener en cuenta que las células ganglionares de la retina son las encargadas pues de transmitir la información visual al cerebro a través de los axones, los cuales van a comprender el nervio óptico. El disco óptico pues va a ser el sitio donde los axones de las células ganglionares de la retina se van a unir y van a dar un giro de 90 grados y van a pasar pues a través de la esclerótica y la lámina cribosa, el cual es un tejido conectivo que es fenestrado, pues cuenta con múltiples capas, es organizado y pues está poblado pues de astrocitos que van a salir pues del globo ocular como el nervio óptico. Entonces también es importante tener en cuenta que la copa pues va a ser la depresión en el centro del disco óptico y pues el glaucoma, se va a dar pues de forma progresiva. Importante tener en cuenta pues que a pesar de que la PIO alta pues va a jugar un papel importante en el glaucoma, pues no es un criterio definitorio y se ha visto que aunque el límite superior de la PIO normal a menudo se define por encima de los 21 milímetros de mercurio, pues hay una gran proporción de pacientes con glaucoma que pueden tener pues una presión intraocular menor a esta. Y no todos los pacientes con presión pues intraocular alta, lo que conocemos pues como hipertensión ocular, necesariamente pues van a desarrollar glaucoma como tal. Entonces, aquí pues es importante considerar la presión intraocular como un factor de riesgo continuo pues en toda esta fisiología pues de de la generación pues del glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, pues es importante tener en cuenta que esa patología se va a caracterizar básicamente porque va a haber un adelgazamiento de las capas de las fibras nerviosas retinianas, va a haber una lesión glaucomatosa del nervio óptico, vamos a encontrar que pueden haber unos defectos característicos del campo visual a medida pues que la enfermedad va progresando y pues el ángulo, claramente para hablar de un glaucoma pues de ángulo abierto, le debe estar pues abierto la cámara anterior. También puede haber ausencia de signos de glaucoma secundario o una causa pues no glaucomatosa para la neuropatía óptica y como ya les mencionamos, entonces la presión intraocular va a ser el único factor pues que puede ser modificable. Entonces, hablando un poco en cuanto a la epidemiología, entonces es importante tener en cuenta que el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo y pues va a ser responsable de entre un 6,6% a un 8% pues de la ceguera. La prevalencia mundial se estima del glaucoma de ángulo abierto, se estima pues que es del 3,5% en personas entre los 40 y los 80 años y para el glaucoma de ángulo cerrado, haciendo pues su comparación, va a ser del 0,50%. Se calcula pues que el número de personas con glaucoma era de 76 millones de personas para el 2020 y que este aumento, pues, se prevé que este puede llegar a aumentar a 112 millones para el 2040. Entonces, de esta forma, la prevalencia pues, del glaucoma va a depender de la raza. Entonces, ya visto que en el glaucoma de ángulo abierto va a ser más prevalente en las poblaciones de raza negra, mientras que pues, para el glaucoma de ángulo cerrado va a ser más frecuente en las poblaciones de Asia Oriental. Tener en cuenta pues también que el glaucoma primario de ángulo abierto es el tipo de glaucoma más prevalente en personas pues de ascendencia europea y africana y en personas mayores de 70 años se ha descrito una prevalencia de aproximadamente el 6% en los blancos, del 16% en los negros y alrededor del 3% en los asiáticos. Y pues tener en cuenta que no, que afecta de igual forma a ambos sexos. Entonces aquí vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo, en donde pues encontramos de que tenemos unos factores que son de alto riesgo y otros que son de bajo riesgo, en donde pues en caso tal de que encontremos factores de alto riesgo, pues es importante prender las alarmas, ya que pues estos pacientes tienen una alta sospecha pues de estar presentando o desarrollar un glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, pues, como ya mencionamos, tenemos primero la hipertensión ocular, que se ha definido por encima de los 21 milímetros de mercurio, el cual pues es el único factor de riesgo modificable.
Y también se ha visto que es significativa cuando se presenta una simetría en la tensión ocular de 4, más o menos 4 milímetros entre pues, ojo y ojo. También tener en cuenta pues, los antecedentes familiares de glaucoma primario de ángulo abierto, en donde pues, los familiares de primer grado tienen un mayor riesgo y pues se ha visto que el riesgo en los hermanos es aproximadamente 4 veces superior que en la población normal. Asimismo, pues para los hijos puede ser 2 veces superiores. También cuando encontramos que hay una asimetría de la excavación papilar, generalmente pues mayor a 0,2. También la edad se ha visto pues como un factor de riesgo, se ha visto pues que es más frecuente en personas mayores de 60 años. También factores como lo es el grosor corneal central bajo o la histéresis corneal, como ya hemos venido mencionando, pues la raza juega un papel muy importante aquí, en donde pues las personas negras tienen mayor pues predisposición. También, pues, ya en cuanto a los factores, pues, de bajo riesgo, entonces, se ha visto que diferentes enfermedades sistémicas con afectación vascular pueden asociarse, pues, a glaucoma, aunque, pues, se ha visto que es difícil demostrar de forma concluyente esta relación. Sí se ha implicado, pues, a la presión arterial, y algunas enfermedades cardiovasculares, la diabetes y trastornos vasospásticos como la migraña que pueden, pues, estar asociados. También, digamos, defectos refractivos como la miopía se asocian pues con una mayor incidencia, ya que pues los ojos miopes pueden ser más susceptibles de la lesión glaucomatosa. También se ha visto que tratamientos con anti-VEGF se ha visto que pues que pueden generar una mayor predisposición. Igualmente pues el uso de anticonceptivos orales pues pueden estar relacionados y pues el uso de corticosteroides pues que más adelante les voy a hablar un poco más de esto. Entonces, pues en esta tabla se las quise traer, se fue publicado en un artículo de una revisión del New England Journal of Medicine, donde pues se enlistan algunos de los principales factores de riesgo pues para el desarrollo de glaucoma primario de ángulo abierto, en donde pues nuevamente se tiene en cuenta el tema de la raza o la etnia, donde pues la raza negra va a ser aquella con mayor prevalencia o mayor riesgo pues de desarrollar este tipo de glaucoma y digamos también en contraste esto con el OR, ajustado para la edad, se ve como pues, un principal factor de riesgo que vamos a encontrar para el desarrollo de glaucoma primario. Entonces, pues el tema pues del control de la presión intraocular, el cual pues también va a ser proporcional al grado de aumento de la presión intraocular, con un riesgo relativo, como podemos ver, de un 39 en aquellos pacientes pues que cursan con presiones intraoculares entre los 30 y los 34 milímetros de mercurio. Otros factores pues importantes que también nos menciona aquí y pues que digamos de alguna forma podríamos decir que son modificables, es cuando hablamos pues de las enfermedades vasculares sistémicas, en cuanto a la presión pues de perfusión que va a estar determinada esencialmente por la presión arterial sistólica, donde una presión pues menor de los 30 milímetros de mercurio va a ser aquella con mayor riesgo relativo para el desarrollo de la enfermedad. Igualmente pues es una enfermedad que se ha demostrado que tiene un patrón hereditario, como ya lo hemos venido mencionando, y también la parte pues de la miopía es un factor de riesgo bastante importante. Entonces, ya hablando un poco de la fisiopatología, es importante entender pues cómo es el proceso de la producción del humor acuoso. Entonces, el humor acuoso pues este va a ser producido a nivel del epitelio ciliar, de la pars plicata del cuerpo ciliar mediante pues una combinación de secreción activa y pasiva. Este pues es un líquido alto tiene un alto contenido pues de proteínas, el cual se va a filtrar desde los capilares fenestrados hacia el estroma a nivel de los procesos ciliares, en donde pues va a llevarse a cabo pues un proceso de transporte activo de solutos a través pues, de las dos capas del epitelio ciliar. En donde pues el gradiente osmótico así establecido va a facilitar el flujo pasivo de agua hacia la cámara posterior y la secreción está sujeta pues a la influencia del sistema nervioso simpático con acciones opuestas mediadas por los receptores beta 2, los cuales pues van a estimular la secreción, y los alfa 2, los cuales inhiben la secreción. Entonces eso va a ser muy importante para lo que vamos a ver más tarde en el tratamiento farmacológico, ya que digamos esos van a ser unos blancos de los diferentes fármacos que tenemos pues en nuestra disponibilidad. Entonces, también es fundamental la acción pues diversas enzimas como la anidrasa carbónica, las cuales pues van a desempeñar un papel pues bastante importante.
Entonces, en cuanto al drenaje del humor acuoso, entonces sabemos pues que la malla trabecular es una estructura semejante a un colador, como podemos ver en la imagen, y pues esta va a estar situada en el ángulo de la cámara anterior, a través de a través de este va a salir aproximadamente el 90% del humor acuoso. Este va a constar de tres componentes, entonces pues tenemos la malla uveal, que es la parte más interna, la cual pues va a estar formada por bandas en forma de cordón que están recubiertas pues por células endoteliales que se originan en el estroma del iris y el cuerpo ciliar. También pues están los espacios intertraveculares, que los cuales son pues relativamente grandes y ofrecen poca resistencia al paso del humor acuoso. Por otro lado, pues vamos a tener la malla esclerocorneal, la cual va a estar situada por fuera de la malla uvial y va a representar la porción más gruesa del trabeculado. Y pues esta va a estar compuesta de bandas de tejido conectivo, las cuales pues van a estar recubiertas por células pseudoendoteliales, y los espacios trabeculares pues van a ser más pequeños que los de la malla uvial, por los cuales pues van a oponer mayor resistencia al flujo. Y finalmente pues la malla yuxtacanalicular, que es cribiforme, que es la parte más externa del trabeculado. Entonces, pues va a estar formado por células integradas y una densa matriz intracelular con estrechos pues espacios intercelulares. Entonces, en cuanto pues a la fisiología, entonces pues como ya les había mencionado, el humor acuoso pues va a pasar desde la cámara posterior a través de la pupila y se va a dirigir pues a la cámara anterior, donde va a salir pues del ojo, puede salir pues a través de tres rutas. Entonces, aproximadamente el 90% del flujo pues se va a través del drenaje trabecular, y pues el humor acuoso va a atravesar el trabéculo hacia el canal de Schlemm, y de ahí pues va a pasar a las venas epiesclerales. Es una ruta pues de gran volumen, sensible a a la presión, de modo pues que el aumento del apío se va a incrementar, pues va a incrementar el drenaje. Por otro lado, pues tenemos el drenaje uvoescleral, que corresponde pues al 10%, y el humor acuoso pues va a pasar a través de la parte anterior del cuerpo ciliar hacia el espacio supracoroideo. Y se va a dar, pues, de ahí se va a dar el drenaje de la circulación venosa del cuerpo ciliar, la coroides y la esclera. Entonces, pues se conocen que existen, digamos, diferentes teorías vasculares y mecánicas, los cuales nos van a llevar pues al daño del nervio óptico del cual hemos venido hablando. Entonces, se ha visto que puede haber una obstrucción del flujo de salida del humor acuoso por una anomalía pues a nivel de la malla, de la matriz extracelular de la malla trabecular, y pues en las células trabeculares de la región yuxtacanalicular, o por una anomalía de la función pues, de las células endoteliales que recubren la pared interna del canal de Schlemm. Entonces, es importante hablar un poco de la parte, pues, de los datos anatómicos, pues, para poder entender y saber realmente qué es lo que está pasando. Entonces, como bien sabemos, el nervio óptico, pues, se va a extender a lo largo de aproximadamente 1,2 millones de axones y aproximadamente 1000 fascículos. Este va a tener 55 milímetros de largo desde la parte, pues, posterior del ojo hasta el quiasma óptico, teniendo en cuenta, pues, que la capa más superficial es la capa de fibras nerviosas de la papila, la cual se continúa con las capas de fibras nerviosas de la retina. Tenemos también la prelaminar, que va a estar compuesta básicamente de capas de fibras nerviosas y células gliales. La laminar, que es la lámina cribosa, que va a estar compuesta pues por tejido conectivo denso con poros por el cual pues van a atravesar las diferentes fibras nerviosas que provienen de la retina, y pues cubiertas a este nivel por la membrana laminante interna de Elschnig, pues la cual está formada de astrocitos que van a separar el vitrio siguiendo su camino ya hasta el cerebro, y finalmente pues la retrolaminar, que va a estar formada por los axones mielinizados. Entonces, aquí es importante también conocer un poco, digamos, las características genéticas, pues, que están, digamos, funcionando aquí, y lo que se ha encontrado, pues, a través de los diferentes estudios que se han generado. Entonces, pues, el glaucoma primario de ángulo abierto se ha relacionado con al menos 20 losis de genomas humanos, aunque solo hay consenso, pues, de que las mutaciones del gen MIOC, que codifica, pues, para la proteína miocilina presente en la malla trabecular, y el gen OPTN, que codifica para la optineurina, causan glaucoma. Se han descrito pues diferentes mutaciones del gen MIOXC, aunque todavía no se conoce bien pues la función normal de la miocilina ni su papel en el glaucoma. Si único, y pues como ya hemos mencionado, si un único miembro pues de la familia sufre glaucoma antes de los 35 años de edad, la probabilidad es que haya una mutación pues del gen de la miocilina relacionada. Entonces aquí podemos ver un esquema en donde tenemos pues la cabeza del nervio óptico y pues los diferentes acontecimientos que están pasando, que van a conducir pues finalmente a la muerte de células ganglionares de la retina glaucomatosa, y pues los diferentes, digamos, mecanismos y proteínas pues que se están viendo afectadas.
Entonces, como les había mencionado, quise traer pues cuál es, digamos, el efecto de los esteroides, ya que como pues bien sabemos, digamos, estos son unos fármacos que utilizamos pues ampliamente en las diferentes especialidades médicas y los cuales pues independientemente de la vía de administración se ha pues logrado demostrar que estos tienen un potencial en elevar la presión intraocular y pues esto va a depender en gran medida de ciertas características individuales de los pacientes. Esto pues es lo que conocemos como pacientes respondedores o no respondedores a esteroides, teniendo en cuenta pues que en estos pacientes que son respondedores aproximadamente cerca de un tercio van a tener el potencial pues de desarrollar hipertensión ocular y adicionalmente pues se ha visto que esta propiedad de ser respondedores a los esteroides también un componente familiar en donde digamos por ejemplo si tengo un hermano o un tío que ha tenido pues tiene predisposición a ser respondedor, lo más probable puede ser que yo también lo sea. Entonces lo que más se ha estudiado es que cuando se realiza la administración de forma intra o periocular, hay, digamos, mayor riesgo. Sin embargo, pues que se ha encontrado que también la administración por vía nasal, incluso de forma sistémica, especialmente se ha visto pues que la dexametasona tiene un potencial pues de aumentar la presión intraocular. Entonces, ya hablando un poco de las manifestaciones clínicas, entonces es importante saber que inicialmente no suelen haber síntomas visuales a menos pues de que la lesión ya se encuentre en un punto avanzado. A veces pues existen defectos sintomáticos del campo visual que aparecen de forma central en fases pues precoces en presencia de un campo periférico relativamente normal. Entonces aquí es importante apoyarnos y realizar una adecuada anamnesis, digamos, preguntar muy bien por los antecedentes oculares, digamos, es saber cuál es el estado refractivo del paciente, ya que como hemos venido mencionando, la miopía puede aumentar el riesgo y la hipermetropía, por el contrario, pues puede aumentar el riesgo de glaucoma por cierre angular. También, digamos, preguntar por causas de glaucoma secundarios, como pueden ser pues, antecedentes de traumatismos, inflamaciones oculares, intervenciones pues, oftalmológicas previas. También pues, tener en cuenta la parte de las cirugías refractivas que pueden pues, de alguna forma aumentar pues, la medición de la presión intraocular. Importante nuevamente pues, el énfasis pues, en los antecedentes familiares. También preguntar por los antecedentes médicos. Digamos, es importante la parte de pacientes que son asmáticos, que tienen algún tipo de insuficiencia cardíaca, bloqueos cardíacos, vasculopatías periféricas, ya que digamos esas son contraindicaciones para pues el uso de beta bloqueadores. También puedes preguntar por la medicación actual. Por ejemplo, el uso de corticoides, como ya lo hemos venido mencionando, pues en las diferentes pues, presentaciones que las encontramos, y pues el uso de beta bloqueadores orales, ya que estos pueden bajar la presión intraocular. Incluso preguntar por antecedentes sociales. Se ha visto pues que el uso del tabaco y el consumo de alcohol cuando pueden estar pues asociados. Y en cuanto a las alergias, preguntar digamos por el uso de las alergias a las sulfonamidas, puede, digamos, hay un componente en la acetazolamida, entonces digamos contraindicaría su uso. Ya en cuanto pues a la exploración, entonces importante realizar la toma de la agudeza visual, que lo más probable es que digamos en etapas iniciales esté normal y ya digamos en etapas avanzadas podríamos empezar a ver digamos alteraciones. Es importante pues evaluar las pupilas ya que hay que descartar un defecto pupilar afelente relativo ya que su aparición digamos no está presente inicialmente e indica pues que había una importante progresión. También evaluar la visión cromática, pues a realizarles el test de Ishihara y posteriormente pues pasaríamos a realizar el examen en la lámpara de hendiduras para descartar pues, manifestaciones del glaucoma secundario, como pues puede ser el pigmentario y la pseudoexfoliación. Es importante pues aquí pasar a la toma de la tonometría, tener en cuenta pues que se debe hacer antes de la paquimetría y digamos, ya que como se ha visto que la presión intraocular puede variar dependiente del momento del día, ya que pues se ve afectada por el ciclo circadiano, entonces es importante siempre anotar la hora en la cual pues se realizó la medición. Posteriormente, pues vamos a pasar a realizar la gonoscopia, ya sea pues con el método de Goldman 6 y se va a evaluar pues el ángulo iridio corneal, pues se puede hacer con indentación para también valorar si hay neovaso, si hay pseudoexfoliación y pues descartar la presencia de sinequias anteriores. En el examen pues de la papila óptica, pues vamos a detectar cambios glaucomatosos que ya posteriormente vamos a profundizar un poco más de cuáles son los diferentes pues elementos que debemos evaluar.
También pues nos podemos apoyar, digamos, de diferentes métodos diagnósticos como son los campos visuales, la paquimetría, el OCT del nervio óptico, pues para, digamos, ir confirmando nuestra sospecha diagnóstica. Entonces, ya en cuanto a la evaluación del nervio óptico, entonces, pues vamos, digamos, es importante tener en cuenta que en muchos casos no es posible saber con certeza si una papila óptica, digamos, concreta es glaucomatosa. Entonces, hay que valorar en conjunto los hallazgos clínicos y apoyarnos pues de otras pruebas diagnósticas para pues decidir la actitud terapéutica. Entonces la lesión glaucomatosa va a dar lugar a signos típicos que afectan a las siguientes localizaciones. Entonces podemos ver una afectación a nivel de la cabeza del nervio óptico, a nivel del área peripapilar y, y la capa de fibras pues nerviosas retinianas. Entonces, lo inicial va a ser pues realizar el análisis de las características del nervio óptico. Entonces, recordemos pues que el nervio óptico va a tener una disposición normal, la cual va a tener una arquitectura ovalada. Entonces, esta va a tener un diámetro vertical mayor que un diámetro horizontal y pues digamos que a partir de las características de este nervio óptico vamos a definir si este es sugestivo o no de un posible glaucoma. Entonces, evaluar pues el tamaño del nervio óptico, ya que pues este nos va a definir si el cociente de excavación papila es normal y además nos va a constituir un indicador pronóstico. Se cree pues que los discos grandes son más propensos a sufrir daño y esto puede verse pues a que un diámetro mayor va a implicar una relativa pues fragilidad mecánica y por tanto una mayor vulnerabilidad al desplazamiento de la lámina cribosa por el aumento pues de la presión intraocular. En cuanto pues a la excavación, esos hallazgos van a depender del cambio de la arquitectura de la lámina cribosa y generalmente se da por muerte celular o por apoptosis, lo que nos va a conllevar pues a la pérdida posterior de fibras nerviosas de las células gliales, los astrocitos y también del componente vascular del cual pues va a converger. También pues es importante tener en cuenta que la excavación como un dato aislado no es suficiente y pues que es importante individualizar su interpretación también respecto pues al tamaño del disco, ya que no va a ser lo mismo pues tener una excavación grande en discos pequeños que por el contrario tener una excavación grande en un disco grande. Entonces, digamos, en pacientes con defectos refractivos como la miopía, pues también puede generar cambios en el tamaño del disco óptico. Por otro lado, pues la evaluación del anillo neurorotiniano va a corresponder pues con las fibras que en condiciones normales deben tener un color naranja, entre naranja o rosado y pues debe ser regular. Y pues es muy importante la regla del ISNT, el cual va a corresponder con los valores del grosor para el segmento del nervio posterior del nervio óptico, donde vamos a encontrar pues que el borde inferior es el más ancho, seguido pues del el borde superior, luego el borde nasal y pues posteriormente el borde temporal, que va a ser pues el más delgado, lo que pues esto nos va a facilitar la descripción del anillo neuroretiniano, aunque aquellos discos ópticos pues que no lo cumplen, no necesariamente pues nos hablaría de una normalidad. Entonces pues aquí podemos ver, digamos, lo esperado, el tamaño normal del anillo, que podemos ver un anillo grande. Entonces, ya vamos a hablar de los subtipos pues, de la lesión glaucomatosa, en donde pues, se han descrito 4 tipos morfológicos de papilas glaucomatosas y aunque la mayoría de los casos no encajan pues, en ninguna de las categorías, son descripciones útiles para tener pues, una visión, digamos, de alguna forma general de los patrones de lesión glaucomatosa y proporcionar pues, asimismo, digamos, pistas sobre los procesos patológicos subyacentes. Entonces, aquí tenemos la lesión isquémica focal, la cual pues se va a caracterizar por una muesca superior y o inferior que va a estar pues asociados con defectos campimétricos generalmente localizados que van a amenazar de forma precoz a la fijación. Y tenemos la papila miópica, la cual pues va a corresponder a una papila inclinada, la cual pues digamos va a tener una inserción oblicua y es poco profunda, con una semiluna temporal de atrofia parapapilar con más signos pues de lesión glaucomatosa. A menudo pues pueden haber densos escotomas superiores o inferiores que van a amenazar pues igualmente la fijación y esta configuración se ha visto que es más frecuente pues encontrarla en pacientes varones jóvenes. También tenemos entonces las papilas escleróticas, las cuales pues se van a caracterizar por una excavación poco profunda en platillo y va a tener pues una atrofia peripapilar variable y una pérdida periférica del campo visual, en donde pues la coroides peripapilar está más adelgazada que en los otros tipos de papila. Y los pacientes generalmente pues suelen presentarse más en pacientes ancianos sin predisposición pues del sexo y se ha encontrado pues que pueden tener vasculopatías sistémicas asociadas y las papilas con excavación de progresión
concéntrica, la cual, digamos, se va a caracterizar por un adelgazamiento bastante uniforme del rodete neuroretiniano y a menudo pues existe una pérdida difusa del campo visual asociada. Aquí pues se ha encontrado que la presión intraocular inicialmente con frecuencia pues es bastante elevada. Ya en cuanto a los signos inespecíficos, bueno, continuando con los signos inespecíficos, entonces otras lesiones que podemos encontrar son las hemorragias papilares, que a menudo pues se extienden desde el rodete neuroretiniano hacia la retina y sobre todo en la parte temporal inferior. Se ha visto o se ha asociado que su presencia es un factor de riesgo para la aparición y progresión del glaucoma. Pero pues también puede ocurrir en individuos sanos y pues no necesariamente pues estar hablando pues de glaucoma y se ha visto que puede estar igualmente asociados con enfermedades vasculares sistémicas. También el desnudamiento pues de vasos circulineales, como podemos ver en la imagen, es un signo pues precoz de adelgazamiento del anillo neuroretiniano y este se va a caracterizar por un espacio entre el anillo neuroretiniano y los vasos sanguíneos superficiales. Y tenemos la deformación en bayoneta, la cual pues básicamente consiste en una angulación doble del vaso sanguíneo, como podemos ver pues en la imagen, con una pérdida del anillo neuroretiniano, un vaso pues que va a entrar en la papila desde la retina y puede angularse bruscamente hacia atrás en la papila. Posteriormente pues, va a hacer un giro en su dirección original para discurrir pues sobre la lámina cribosa. Tenemos también las colaterales entre las dos venas en la papila, entonces pues estas van a ser similares a las que aparecen tras la oclusión de la vena central de la retina. Estas realmente son poco frecuentes encontrarlas, pero probablemente pues se van a deber a una obstrucción de la circulatoria pues leve. Y también puede pues haber tortuosidad pues de los vasos retinianos. También podemos encontrar que hay una pérdida del anillo neuroretiniano nasal, el cual pues va a ser un signo de lesión moderadamente avanzada y puede formarse un espacio entre pues el anillo neuroretiniano y los vasos retinianos centrales, teniendo en cuenta pues que el signo del punto laminar es típico en glaucoma progresivo. Y como podemos ver aquí, las fenestraciones puntiformes de color gris de la lámina creosa pueden estar expuestas y al retroceder pues el anillo retiniano. Y se ha visto pues que estas fenestraciones a veces van a adoptar una forma lineal, lo que puede ser un signo de lesión avanzada e indicar pues distorsión de la lámina. Y pues los puntos pueden incluso pues estar presentes en pacientes pues sin glaucoma. Entonces, finalmente en cuanto a los cambios peripapilares, entonces pues es importante tener en cuenta que la atrofia peripapilar se va a presentar pues alrededor de la cabeza del nervio óptico y puede tener importancia en el glaucoma, ya que puede ser un marcador de lesión precoz en los pacientes con hipertensión ocular. Entonces tenemos la zona alfa, la cual es la zona externa, la cual vemos demarcada pues con la flecha blanca, la cual se caracteriza por alteraciones del epitelio pigmentario retiniano superficial. Esas tienden a ser más grandes y posiblemente más frecuentes en ojos glaucomatosos. Por su parte, la zona B, que es la que vemos con la flechita negra, entonces es la zona interna, la cual pues, se va a caracterizar por atrofia corioretiniana, teniendo en cuenta que la zona B es más grande y más frecuente en casos de glaucoma y es un factor de riesgo de progresión. Importante tener en cuenta pues que su localización parece indicar la orientación del problema de efecto campimétrico. Ya pasamos a hablar un poco en cuanto al diagnóstico y las diferentes pues herramientas que tenemos. Entonces, inicialmente es importante clasificar a estos pacientes para saber que realmente estoy hablando de un glaucoma primario de ángulo abierto y pues se debe garantizar que efectivamente pues el ángulo iridocorneal está abierto. Entonces, pues recordemos esta medida pues de clasificación que la realizamos pues a través de la gonioscopia, que es el sistema Schaffer, el cual pues a partir de las estructuras del ángulo iridocorneal nos va a permitir definir qué tan abierto o qué tan cerrado puede estar el ángulo. Entonces, pues es importante recordar que nuestro punto de referencia va a ser la línea de Schwalbe, el cual va a corresponder pues al límite de la malla trabecular y que va a corresponder pues además con el límite anterior de la membrana de Decimet. Entonces, pues teniendo esto claro, entonces podemos decir que el sistema Schaffer, pues eso nos va a permitir estimar entonces el ángulo pues que hay entre las dos líneas imaginarias tangentes a la superficie pues interna de la malla trabecular y la superficie anterior del iris, aproximadamente
pues un tercio de la distancia de su zona periférica. Entonces, pues aquí ese sistema nos va, digamos, nos va a asignar un valor numérico a cada cuadrante del ángulo. Entonces, tenemos que el grado 4 va a estar entre los 35 y los 45 grados. Este va a ser el ángulo más amplio y pues va a ser característico de pacientes que tienen miopía o pseudofagia. Este se puede visualizar el cuerpo ciliar sin inclinar, sin necesidad pues de realizar una inclinación de lente. Por otro lado, tenemos el grado 3, el cual pues lo vamos a encontrar entre unos ángulos entre 25 y 35 grados, perdón, que va a corresponder pues a un ángulo abierto y en este pues se puede ver el espolón escleral. Tenemos el grado 2, el cual vamos a encontrar a 20 grados y este va a ser un ángulo en el que se ve la malla trabecular, pero no vamos a poder visualizar el espolón escleral. El grado 1, el cual va a estar a 10 grados, entonces vamos a tener un ángulo muy estrecho en el que solo pues vamos a poder identificar la línea de Schwalbe y si acaso pues de pronto podremos reconocer el extremo anterior de la malla trabecular. También tenemos el ángulo en hendidura, el cual pues no hay como tal un contacto iridocornal evidente, pero no logramos pues la identificación de las estructuras angulares. Y ya finalmente pues el grado 0, en el cual pues el ángulo está completamente cerrado por contacto iridiocornal. Entonces, tener en cuenta que la identación nos va a permitir, digamos, distinguir el cierre angular aposicional o si se está dando pues por la presencia de sinequias. Tenemos, digamos, otras ayudas diagnósticas que nos van a permitir o conocer, digamos, o ampliar esta medición. Entonces tenemos los estudios de ultrabiomicroscopía y la OCT del segmento anterior, donde pues van a tener utilidad no solamente porque nos permite la clasificación del glaucoma primario de ángulo abierto, sino que también en esos pacientes en quienes estamos estudiando pues por sospecha de glaucoma. Entonces nos va a permitir determinar cuál es el grado o el riesgo de un cierre angular primario. Ese también tiene utilidad porque nos permite pues, realizar una monitoría de la progresión de condiciones pues, donde la cámara anterior es estrecha, como puede ser, digamos, en condiciones como puede ser hipotonía posterior pues, a colectomía o un bloqueo ciliolenticular, y también nos complementa pues, con métodos directos como pues, la evaluación en la lámpara de hendidura o la ecografía o métodos pues, por interferometría. Entonces, digamos, esos son los valores que se han publicado en la Academia Americana de Oftalmología y estos pueden corresponder pues a los diámetros de la cámara anterior que están entre el 2,42 más o menos 0,34 milímetros y angulación de 38,3 más o menos 16,3 grados que van a corresponder con esta clasificación de Schaffer como ya lo habíamos mencionado. Ya en cuanto a la paquimetría, entonces, esta es la medición del espesor central de la córnea, que digamos cada vez se ha demostrado mayormente su relación con un factor, digamos, predictor independiente pues, para la progresión desde la hipertensión ocular hacia propiamente el glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, la paquimetría, esta se va a poder realizar por diversas técnicas, como son la ecografía, las técnicas pues, de transmisión óptica o la tomografía de coherencia óptica y se ha definido que el grosor promedio normal va a estar pues, entre las 536 micras con una desviación estándar de 31 y que en promedio, pues la mayoría de cortes que se han realizado corresponde con los 550 micras. Se ha notado que estos patrones corneales pues van a tener un patrón de herencia y van a variar pues según las etnias, encontrando pues que en las poblaciones afros pueden ser mucho más delgadas estas córneas que en las poblaciones pues caucásicas. Antiguamente se consideraba pues como un factor confusor al momento de realizar la medición de la presión intraocular, teniendo en cuenta pues que córneas más delgadas se cree que pues pueden de alguna forma generar una infraestimación de la presión intraocular, que por el contrario córneas más gruesas pueden dar una sobreestimación. En cuanto a la esferofotografía, entonces esta se ha considerado tradicionalmente como el método de referencia para obtener imágenes de la papila óptica y sigue siendo una alternativa útil. Aunque las imágenes pues estereoscópicas se obtienen pues desplazando ligeramente la cámara entre los disparos, que se puede realizar pues de forma manual o gracias pues a un separador incorporado en la cámara. Entonces digamos esto nos puede brindar mucha información y son de gran utilidad para hacer un seguimiento pues de la información, de la enfermedad y digamos evaluar la progresión de los pacientes.
Por otro lado, tenemos entonces la tomografía de coherencia óptica, que es uno de los principales estudios que realizamos en la práctica, que puede alcanzar pues una sensibilidad de una especificidad muy cercana, incluso del 90%. Este estudio nos va a permitir pues hacer un análisis de las capas nerviosas retinales a partir del análisis de una circunferencia que se establece pues alrededor de la cabeza del nervio óptico. Y digamos que eso también nos permite hacer un escaneo transversal para analizar la morfología como tal del nervio óptico. Entonces, por medio de las técnicas de la polimetría, se hace un análisis de estas capas de fibras nerviosas retinales por medio de técnicas de birrefringencia, donde pues se resuelve o divide una onda de luz en dos ondas desigualmente reflejadas y se puede conocer que hay un cambio pues proporcional entre esa refringencia de la coherencia óptica comparado pues con el grosor de las capas de fibras retinales. Entonces, pues estos programas nos van a aportar unas imágenes a color, como podemos ver acá, de la cabeza pues del nervio óptico, además un mapa de las capas de fibras nerviosas de la retina por cuadrantes. Estos mapas pues de desviación van a definir los defectos de las capas de las fibras nerviosas como cuadros pequeños con códigos de colores y parámetros pues para cada ojo en una tabla. Entonces pues el valor global va a estar basado en el mapa completo del grosor y pues es el parámetro óptimo que nos va a permitir, digamos, discriminar un nervio óptico normal a uno pues que esté con glaucoma. Entonces las imágenes nos van a mostrar la distribución topográfica de los diferentes cortes y pues acá tenemos dos cuadrantes donde se hace como el análisis topográfico. Continuando, pues si bien no es la finalidad de esta charla, pues me parece importante tener en cuenta ciertos parámetros al momento pues de analizar un OST del nervio óptico, ya que pues para realizar una correcta lectura de esto. Entonces, digamos, de primera instancia es importante tener en cuenta el nombre y la edad del paciente y pues que este corresponda con el paciente que estamos evaluando. Tener en cuenta pues que la OST se va a tener en cuenta pues valores de referencia pues, en bases de datos que se han tomado a partir de personas mayores de 18 años, por lo cual es muy importante pues cerciorarnos de poner la edad del paciente y tener en cuenta pues que en pacientes que son menores de 18 años, digamos, no van a tener como un punto de referencia de comparación, entonces digamos, no va a ser una prueba que nos vaya a ser utilidad en este rango poblacional. Por otra parte, pues la intensidad de la señal que nos va a hablar de un factor de confiabilidad de la prueba donde el ideal sería tener una intensidad mayor a 7/10, pero incluso pues algunos pueden llegar a aceptar valores de 5 en adelante. También se debe hacer un análisis del delineamiento pues, del nervio óptico, que realmente estemos analizando la estructura que nos interesa, pues, que claramente digamos es el nervio y pues la simetría que puede haber entre ambos nervios ópticos, que también puede ser un factor pues, importante en el momento de la sospecha del glaucoma, en donde entre más asimétrico sea entre un ojo y el otro, pues mayor puede ser la sospecha de glaucoma. Entonces, pues continuaríamos con el diagrama del TSNI-T, en donde pues digamos que es como la distribución gráfica en cuanto a los picos normales del grosor de las fibras nerviosas retinales, donde tenemos que van a estar dispuestas de forma temporal, superior, nasal e inferior, y nuevamente pues temporal, como podemos ver acá, temporal, superior, nasal, inferior y temporal, encontrando pues esos escalones que están a nivel de las fibras superiores y las fibras inferiores. Y finalmente, pues el patrón del grosor, donde normalmente encontramos la semaforización, de modo que los valores que se encuentran en rojo, pues van a ser fibras que están más adelgazadas y pues tienen relación con esa comparación pues poblacional. Y digamos que estos defectos topográficos también nos pueden permitir, digamos, establecer ciertas correlaciones con el defecto pues del campo visual. Entonces, pues aquí podemos ver la semaforización pues que generalmente se utiliza. Ya pasando entonces, vamos a hablar del campo visual o la perimetría. Entonces, pues inicialmente es importante tener en cuenta los ángulos normales de los ejes visuales, en donde pues debemos tener en cuenta que a nivel temporal el campo visual pues va a tener una extensión de aproximadamente 90 gramos, como podemos ver en la imagen, mientras que en su porción nasal es de aproximadamente unos 60 grados. Por otro lado, pues en el eje vertical vamos a tener un eje aproximadamente de 50 grados y el inferior que va a estar pues por los 70 grados. Entonces,
Entonces, pues ya hablando propiamente de la prueba, hay ciertos conceptos que son importantes para su análisis, entonces pues esa se va a tratar de una prueba cualitativa, pero que tiene unos valores objetivos y cuantitativos. Tiene en cuenta pues que el resultado se va a interpretar con base en una escala logarítmica, de modo pues que las unidades de intensidad de los estímulos que se expone el paciente evaluado va a tener una variación, digamos, por un factor de 10 y esto se va a expresar en decibeles, de modo que 10 decibeles van a ser una unidad logarítmica y eso nos va a permitir tener una relación de mayor significancia para pues el límite inferior de la intensidad que corresponde con el umbral, que es el valor mínimo para, digamos, generar el estímulo a nivel del nervio de la retina y también pues son factores que nos permiten diferenciar de un daño temprano. Entonces es importante tener en cuenta que no son medidas reales de luminancia, pero sí su interpretación y que el campo visual tenemos un punto ciego, que se va a corresponder pues a la zona que ocupa la papila óptica, que al no tener pues fotorreceptores es una zona ciega. Esta se va a situar a nivel de los 12-15 grados temporal pues al punto de fijación y su mayor parte por debajo del meridiano horizontal y se ha visto pues que mide aproximadamente de 7 grados en su eje vertical y 5 grados en el eje horizontal. Y este punto pues va a tener una sensibilidad pues de 0 decibeles. Entonces, continuando, entonces es importante entender los siguientes conceptos. Entonces tenemos el isóptero, que el cual va a corresponder pues a puntos de igual representación lumínica en el mismo eje. Esta pues va a ser una línea que va a conectar puntos de la misma sensibilidad en una trama bidimensional isóptera, como un área donde los estímulos pues de una fuerza dada es visible. Y cuando el campo se representa como colina, isópteros corresponden a líneas pues de contorno. También pues los escotomas, tener en cuenta pues que van a ser zonas de déficit visual dentro del campo visual y estos pueden ser relativos en donde pues puede haber una disminución de la sensibilidad en una zona o por el contrario pueden ser absolutos en donde pues es una zona completamente que pueden seguir pues diferentes patrones y pues digamos ya hablando propiamente del glaucoma, como vemos en la imagen, entonces digamos encontramos los escalones nasales, los escotomas pues de Verroom, tenemos pues los defectos superiores en 15 grados, defectos pues paracentrales, el escotoma arcuato, la visión tubular, que pues como bien sabemos esta es característica del glaucoma ya avanzado por el daño pues generalizado que se ha generado terminal y pues también importante tener en cuenta y entender el concepto pues de luminancia que esta pues es la intensidad del brillo de un estímulo lumínico en el meridiano en apostillas y pues entre mayor sea pues más la relación pues va a ser inversa a la sensibilidad. Entonces, digamos, estos, en los tipos pues, de campo visual encontramos que hay unos estáticos y otros dinámicos. Entonces, pues los estáticos van a ser los que más frecuentemente son utilizados y pues aquí el paciente va a tener, debe tener una mirada fija y se deben realizar pues diferentes estímulos con intensidades distintas. Y en el campo visual dinámico, este pues se va a realizar sobre una pantalla y se van a proyectar diferentes estímulos móviles y se hace pues un mapa de contorno donde se unen los isópteros para la misma intensidad del estímulo. Entonces, también tenemos diferentes formas pues en que se pueden anotar estos resultados. Entonces, tenemos pues los datos del campo manual, los cuales pues generalmente es el dinámico, donde el examinador va haciendo, digamos, contraste con lo que el paciente va describiendo, que serían esas líneas arcuadas de los isópteros, como ya lo mencionamos y en el estándar automatizado, que pueden ser tanto dinámicos como estáticos, y todo se hace pues a través de los equipos y aquí podemos encontrar los diferentes campos visuales como es el de Humphrey, el de Octopus, Medmont, Henson o Deacon. Ah, ¿están viendo eso? Ya. Bueno, entonces en cuanto pues a la pérdida del campo visual, entonces la Sociedad Europea para el Glaucoma se han definido pues unos rangos de pérdidas del campo visual que digamos en el glaucoma no tratado independiente pues del subtipo de glaucoma primario de ángulo abierto, este se va a acercar aproximadamente a los 1,08 decibeles por año. Mientras que en el grado, en el glaucoma hipertensivo, se ha visto que es más o menos es de menos 1,31 decibeles por año.
Por otro lado, en el glaucoma normotensivo es cerca de 0,36 decibeles y en el glaucoma pseudoexfoliativo se ha visto que la pérdida pues, del campo visual es el que tiene la mayor tasa pues, de deterioro del campo y está cerca de los 3,13 decibeles por año. Entonces ya vamos a pasar a hablar un poco del tratamiento. Entonces es importante inicialmente tener en cuenta pues que el objetivo fundamental del tratamiento va a ser prevenir el deterioro de la visión funcional durante pues la vida del paciente. Entonces lo que queremos básicamente es retrasar la tasa de la pérdida de las células ganglionares. Entonces actualmente digamos el único método que se ha demostrado para conseguir esta disminución de la presión intraocular em, es la intervención sobre la baja de la presión intraocular. Entonces, se ha visto que tanto la presión intraocular media alta como las variaciones pues, son sustanciales son factores pues, predictivos de la pérdida progresiva del campo visual en pacientes con glaucoma. Entonces, digamos, como primera medida tenemos pues que es importante realizar una adecuada educación de los pacientes. Entonces, pues es importante ofrecerles una explicación sobre pues la naturaleza de la enfermedad, poder, digamos, explicarles qué es lo que tienen y digamos cómo las diferentes medidas que vamos a implementar en ellos nos van a evitar este daño. Entonces, es importante pues concretarse con ellos el horario de administración de la medicación y hay que enseñarles a los pacientes cuál es la técnica pues apropiada de la instilación de los colirios. Importante pues en cada visita y los controles que tengamos hacer una revisión pues de cómo se están aplicando, cada cuánto se lo están aplicando pues para poder garantizar que podamos obtener lograr esos objetivos que nos vamos a plantear. Entonces, es importante tener en cuenta y resaltar pues que las metas de la presión deben ser individualizadas y pues que no existe una guía como tal o una ruta que nos diga que sí, que pues se deben lograr estas metas, pero pues como mencionaba, esto se ve pues digamos tener en cuenta las características individuales de los pacientes y además del momento pues del diagnóstico del glaucoma. También tener en cuenta pues el grado de la progresión, pero pues digamos hay unas recomendaciones que propone el Consenso Europeo del Glaucoma, que las cuales se publicaron en el 2021, en donde nos proponen que digamos la meta de la presión intraocular cuando hablamos de glaucoma temprano, se sugiere pues una meta que debe estar entre los 18 y los 20 milímetros de mercurio, con una reducción por lo menos pues del 20% a partir del inicio del tratamiento. También en cuanto al glaucoma moderado, la meta pues va a estar entre los 15 y los 17 milímetros de mercurio, con una reducción esperada de al menos el 30%. Y ya pues para el glaucoma avanzado, digamos, estas metas son un poquito más ambiciosas, ya que, digamos, encontramos en pacientes con glaucomas avanzados, donde se esperaría pues encontrar la presión intraocular entre los 10 y los 12 pues, milímetros de mercurio. Entonces, ya aquí, entonces hablando pues como tal de los fármacos hipotensores oculares que tenemos a nuestra disposición, entonces digamos es importante tener en cuenta, digamos, unos pasos para, digamos, poder lograr las metas y objetivos que nos hemos planteado. Entonces, digamos, para minimizar los efectos secundarios, es importante pues administrar la menor cantidad de medicamentos necesarios pues para conseguir la respuesta terapéutica deseada. Entonces, se recomienda inicialmente comenzar con monoterapia, digamos, exceptuando casos pues donde la presión intraocular está muy elevada o pues ya tenemos una enfermedad muy grave. Entonces, tener en cuenta que el tratamiento se va a considerar como eficaz cuando la reducción de la presión intraocular con el tratamiento pues es comparable con intervalos pues publicados para los fármacos digamos, de poblaciones similares. Teniendo en cuenta pues que la mayor reducción de la presión intraocular se obtiene con los análogos pues de prostaglandinas, posteriormente va a estar seguido pues de los beta bloqueadores no selectivos como podemos ver en la pirámide, posteriormente los inhibidores de la ROT quinasa, los agonistas seguidos pues de los agonistas alfa adrenérgicos, posteriormente los beta bloqueadores selectivos y por último pues los inhibidores tópicos como son los inhibidores pues de la anhidrasa carbónica. Entonces, pues aquí les traigo una tabla en donde pues podemos ver ya más objetivamente cuáles son las potencias de los diferentes fármacos hipotensores con los que contamos pues hasta el momento. Entonces, pues primero tenemos los análogos de las prostaglandinas, que digamos en nuestro medio tenemos el latanoprost, el cual pues nos puede lograr una tasa de reducción de la presión intraocular entre un 25 y un 35%.
Digamos que es la misma tasa que encontramos que con las prostaminas, donde pues encontramos el bimatopros, que son, digamos, un primo hermano de los análogos de las prostaglandinas, seguidos pues de los beta bloqueantes no selectivos, donde encontramos el timolol, donde pues tiene una tasa de reducción de aproximadamente el 20 al 25%. Posteriormente, pues los beta bloqueadores selectivos beta, donde encontramos el betaxolol, que se va a tener una tasa de reducción de aproximadamente el 20%, seguidos entonces de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los tópicos, donde tenemos la brinzolamida o la dorsolamida, perdón, que tiene una tasa pues de reducción del 20%. Ya seguido pues de los inhibidores de la anhidrasa carbónica sistémicos, donde encontramos pues la acetazolamida, con una tasa de reducción entre el 30 y el 40%, pero pues ya como bien sabemos, pues va a corresponder con una vía pues de administración que va a requerir un poco más de cuidado, hay que tener en cuenta pues muy bien los antecedentes pues de los sistémicos pues de los pacientes, tener mucho cuidado con pacientes con enfermedades renales. Entonces, pues aquí les traigo, digamos, un esquema que nos propone la guía, la Sociedad Europea de Glaucoma, en donde, digamos, es importante tener en cuenta la elección del tratamiento de ellos. Entonces, pues como les había mencionado inicialmente, pues comenzar con la monoterapia, donde pues si estos van a ser bien tolerados, entonces pues evaluar si alcanzamos pues las metas PIOS, las presiones intraculares que se habían planteado y se deben hacer pues los controles periódicos. Entonces nos vamos a apoyar de los campos visuales, la evaluación clínica pues de nervio óptico, la toma de la presión intraocular y se debe pues realizar la verificación de los parámetros de la calidad pues de los pacientes, como ya lo hemos venido mencionando, pues para asegurar que haya una adecuada adherencia a este. Por otra parte, en caso tal pues de que no tengamos una adecuada tolerancia a este medicamento de primera línea, entonces podemos hacer un cambio o desde aquí incluso pues esta guía nos, digamos, considera el uso pues de la realización de la trabeculoplastia láser. Entonces pues si definitivamente con el tratamiento de primera línea no alcanzamos la presión intraocular en metas planteadas, pues ya digamos nos podríamos apoyar de un segundo medicamento. Entonces, nuevamente, pues si tenemos una presión meta, vamos a hacer entonces el seguimiento. Caso tal vez de que la logramos, pues como, hacemos igualmente el seguimiento, pero en caso tal de que no la alcancemos, podemos hacer el cambio entonces a un segundo medicamento o ya añadir un tercer medicamento y siempre pues a partir de cada cambio que tengamos debemos pues encontrar que si está fuera pues de metas, apoyarnos pues ya de los métodos pues más invasivos como son los métodos láser y pues ya en última instancia pues los métodos quirúrgicos, ya cuando pues tenemos digamos unos grados muy severos de la enfermedad. Entonces, pues ya hablando propiamente cada uno de los fármacos que tenemos, entonces tenemos los análogos de las prostaglandinas, que su principal efecto va a ser el aumento del flujo acuoso uveoscleral, donde pues además, además de facilitar pues que haya un flujo trabecular. Su potencial pues hipotensor suele ser mayor que otras alternativas. em, pero pues se ha visto que puede tener, digamos, un efecto similar a los beta bloqueadores. Sin embargo, pues se prefieren estos ya que tienen menor probabilidad de efectos adversos sistémicos y su efecto pues puede durar varios días, pero pues se recomienda su aplicación cada 24 horas y generalmente se le recomienda al paciente pues hacerlo en horas de la noche antes de acostarse. Entonces, aquí tenemos el atanopros, el cual pues se ha visto que puede tener menos efectos adversos que otras prostaglandinas, pues al no tener una adecuada respuesta en todos los pacientes, pues ahí sí se recomienda otras alternativas. Tenemos también el taopros, el cual pues puede tener un discreto mayor potencial hipotensor que el atanopros, especialmente pues en la población afro. Y tenemos el bimatopros, que tiene un mayor efecto hipotensor, no obstante, pues este pues se ha visto que tiene mayor digamos, probabilidad de hacer hiperemia conjuntival con menos, pero en menor probabilidad de realizar pues hiperpigmentación del iris, que es uno de los principales efectos adversos que encontramos pues con el uso de los análogos de las prostaglandinas. Entonces, digamos, entre los efectos adversos que podemos encontrar con el uso de estos medicamentos, entonces, como ya lo mencioné, la hiperemia conjuntival, también podemos presentar, pues pueden presentar hiperpigmentación del iris, el cual puede ser irreversible, es decir, en algunos casos es irreversible. También pueden presentar hiperpigmentación de la piel perocular, como podemos ver pues aquí en esta imagen. El uso pues preoperatorio puede aumentar probabilidad de edema macular quístico posterior pues a una cirugía de cataratas. También se ha visto casos en donde desarrollan uveitis anterior, la cual pues es rara, por lo cual pues hay que tener precaución en pacientes que presentan pues inflamación de los ojos.
y incluso se han encontrado pues casos de queratitis herpética asociada. Ya en cuanto pues a los beta bloqueadores, entonces se ha visto que estos disminuyen la producción acuosa por un efecto del epitelio ciliar, en donde pues en el 10% de los casos pueden disminuir la respuesta con el tiempo, incluso pues a los pocos días. Entonces puede haber un efecto suplementario limitado si se añade un beta bloqueador tópico cuando el paciente pues ya recibe uno sistémico. Entonces por eso es importante lo que ya habíamos mencionado, preguntar el uso pues de beta bloqueadores. También se ha visto pues que puede haber un aumento relativo del riesgo pues de efectos adversos asociados pues al uso de beta bloqueadores sistémicos. Entonces estos no deben administrarse antes de dormir, ya que pueden ocasionar un profundo pues descenso de la presión arterial durante el sueño, disminuyendo pues la perfusión del nervio óptico, llevando pues a un deterioro del campo visual, además pues un menor efecto hipotensor ocular antes por la producción pues que hay disminuida del humor acuoso durante la noche. Entonces aquí tenemos el timolol, el cual pues viene en presentaciones del 0,25% o del 0,5%. Este se utiliza 2 veces al día. em, en esa presentación se utiliza 2 veces al día, mientras que preparaciones que vienen al 0,1 o al 0,25% o el 0,5 son de utilización pues cada 24 horas. También tenemos el betaxolol, el levobunolol, el cartelolol y el metipranolol, pero digamos en nuestro medio el que más usamos es el timolol. En cuanto pues a los efectos adversos asociados, pues digamos estos a nivel ocular pueden generar alergias, queratitis punteada, y se ha pues reportado casos de uveitis granulomatosa con metipranolol. En cuanto a los sistémicos, pues realmente son muy graves, pero pues se deben evitar pues en pacientes con antecedentes pues de asma, de POC, que tengan trastornos pues del sueño, ya que pues pueden exacerbar estas patologías y generar crisis pues agudas. Ya en cuanto pues a los agonistas alfa 2, entonces digamos estos tienen un posible efecto neuroprotector. Estos se han visto que pueden pues cruzar la barrera hematoencefálica, por lo cual pues hay que tener precaución en niños. También pues pueden tener un potencial pues efecto de generar una insuficiencia vascular y no se puede utilizar pues con antidepresivos inhibidores de la monohidrasa oxidasa, ya que pueden generar crisis hipertensivas. Entonces aquí tenemos la brimonidina, la cual viene al 0,2%, la cual se puede utilizar 2 veces al día y el efecto hipotensor pues es discretamente menor que al timolol. Este pues se ha asociado que pues, los pacientes pueden presentar, digamos, efectos adversos como conjuntivitis alérgica. Y tenemos la apraclonidina, la cual viene al 0,5% y el 1% y generalmente pues son usadas para prevenir la elevación aguda de la presión intraocular posterior pues a cirugías láser del segmento anterior. Entonces ya en cuanto a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, entonces estos, como ya lo habíamos mencionado, están químicamente relacionados con las sulfonamidas y estos van a disminuir la presión intraocular al inhibir la secreción pues, del humor acuoso. En monoterapia estos se pueden utilizar 3 veces al día, pero cuando se utilizan en terapia adyuvante, este se utiliza 2 veces al día. Y generalmente pues tienen menor potencia que los beta bloqueadores, pero se cree que aportan el efecto neuroprotector suplementario. Entonces ya vamos a hablar un poco, digamos, de las medidas invasivas que tenemos. Entonces tenemos la trabeculoplastia láser, que esta a menudo pues, puede llegar a ser tan eficaz como la monoterapia farmacológica y se ha popularizado pues, como tratamiento de primera línea. Entonces aquí se puede emplear un jack láser de conmutación pues con una doble frecuencia para que actúe pues, a nivel de la melanina de las células de la malla trabecular, dejando pues indemnes a las estructuras no pigmentadas y su eficacia pues probablemente puede ser similar a la monoterapia pues farmacológica y la trabeculoplastia láser con argón. Entonces pues no se conoce bien cuál es su mecanismo de acción, pero posiblemente se cree que estimule la división de las células de la malla trabecular y asimismo pues realiza un reclutamiento de macrófagos y de la matriz extracelular. Tener en cuenta pues que la aplicación del láser va a ser más fácil porque pues la zona que se trata va a ser más amplia como podemos ver en la figura, lo que de alguna forma va a permitir el resultado pues de más uniones. Entonces hay diferentes pues protocolos, diferentes estándares para pues realizar este tipo de procedimientos. Tener en cuenta pues que probablemente alrededor de 2 tercios de los pacientes van a experimentar una caída pues significativa de la presión intraocular a los 6 meses del tratamiento
cuando se realiza pues de 180 grados. Entonces, también tenemos la trabeculoplastia láser con argón, la cual pues se ha venido realizando durante, pues, en los últimos años y se ha pues publicado numerosos trabajos donde se ha visto pues que la reducción de la presión intraocular es significativa, pero digamos es más en el tiempo. Entonces, esto puede generar una apertura mecánica del espacio trabecular pero puede haber una limitación, digamos, cuando se desea pues realizar segundas intervenciones y se han visto pues que pueden generar sinequias anteriores, puede haber pues una hipertensión ocular aguda, está asociado pues a edema macular cistoide o la generación pues de una uveitis anterior. Y la trabeculoplastia con láser con micropulsos, la cual es una medida relativamente nueva, en donde pues se usan unos pulsos del láser de duración extremadamente corta para transmitir pues energía térmica a la malla trabecular y estimular pues asimismo las células sin dañarlas, que a diferencia pues de la trabeculoplastia selectiva y la que es con argón, pues no hay una reacción tisular viable y se trata pues más en unas áreas más pequeñas, lo cual pues puede llegar a limitar los posibles efectos colaterales sobre pues el tejido adyacente. Digamos, las indicaciones para realizar estos procedimientos, entonces, pues va a depender primero que todo el tipo de glaucoma. Entonces, la trabeculoplastia láser se puede usar en gran variedad de glaucomas de ángulo abierto, como lo es pues el glaucoma primario, el pseudoexfoliativo, el pigmentario y como y en pacientes pues que tienen hipertensión ocular aislada. Em, puede ser tratamiento primario, digamos, se ha visto pues que tiene un perfil de seguridad favorable y cada vez es más, pues cada vez es más empleado como tratamiento inicial. También pues en pacientes que no tienen pues no tienen una adecuada adherencia pues a los tratamientos médicos, también pues se puede utilizar como tratamiento coadyuvante pues para evitar el exceso de medicamentos, también pacientes con intolerancia pues a fármacos tópicos y pues ya cuando pues ha habido un fracaso del tratamiento médico, como pues una medida, digamos, menos agresiva que los procedimientos quirúrgicos. Y ya finalmente para traje la crioablación pues con el láser diodo, la cual pues este va a generar que haya una baja de la presión intraocular porque va a destruir pues parte del epitelio ciliar secretor y va a generar una reducción pues así de la formación del humor acuoso. Pues aquí normalmente se va a requerir más de una sesión de tratamiento para lograr pues un control adecuado de la presión intraocular, ya que el epitelio ciliar puede pues regenerarse, teniendo en cuenta pues que el láser diodo se va a aplicar en los procesos ciliares con una técnica transescleral o con un endoscopio. Y pues en el pasado pues se empleó principalmente para glaucomas secundarios en fase terminal más controlados con mínimo pues potencial visual sobre para el control, digamos, del dolor. Sin embargo, pues desde hace algunos años se usa cada vez más en los ojos pues que todavía, digamos, no tienen un grado tan avanzado de la enfermedad. Y pues en cuanto a sus indicaciones, entonces se utiliza en pacientes que tienen una presión intraocular elevada, con mala visión, digamos en pacientes que tienen pues se requiere pues un alivio del dolor en un ojo ciego con presiones intraoculares elevadas, también en pacientes con glaucomas secundarios mal controlados y en pacientes pues en los que la cirugía filtrante del glaucoma o la implantación de un dispositivo, digamos, tienen pocas probabilidades de ser exitosas. Ya finalmente entonces tenemos la trabeculectomía, la cual va a ser una técnica de cirugía filtrante para el glaucoma, que va a generar pues una disminución de la presión intraocular mediante pues la creación de una fístula, la cual va a estar pues protegida por un tapete escleral superficial que va a permitir que haya un adecuado pues flujo del humor acuoso desde la cámara anterior hasta el espacio subtenoniano, como podemos ver pues aquí en la imagen. Entonces, las indicaciones van a ser en pacientes que ha habido pues fracaso del tratamiento conservador para conseguir un adecuado control de la presión intraocular, también en pacientes que han tenido un deterioro progresivo, pues a pesar de un control aparentemente bueno, digamos que son adherentes, tienen buena instalación pues del tratamiento. Y también como tratamiento primario en pacientes que ya tienen enfermedad avanzada y que requieren pues una presión objetivo ya más bajas. Y pues cuando pues digamos hay preferencia del paciente. Listo, entonces eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, Diana, me pareció muy bien llevada la charla. Me gustó cómo tocaste todos los tópicos
y solamente voy a hacer énfasis en dos o tres cositas. Listo, profe. Eh, en los pacientes en los que uno, por ejemplo, va a tomar pues métodos diagnósticos, cuando el paciente es muy miope, es mucho más efectivo tomar las fotos que el OCT. El OCT es muy bueno, pero en los pacientes muy miopes no es confiable o no es tan confiable. Y por eso las fotos son muy importantes en estos pacientes. O sea, en todos los pacientes uno les pide que se tomen el campo visual, la paquimetría y el OCT. Pero en los pacientes miopes nunca debe faltar además las fotos, porque nos van a dar mucho más información. Lo Listo. otro es, cuando uno está haciendo un seguimiento de pacientes, a los pacientes uno los sigue por los cambios en la presión intraocular, bien, y tiene que hacerse seguimiento también, siempre viendo cómo está el porcentaje de capa de fibras nerviosas y cómo está el campo visual. Si usted toma con 6 meses de diferencia estos parámetros y ve que no, que está deteriorado